El siguiente programa es apto para toda la familia. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? Hoy tienes todo lo que necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate. ETV. Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Lo mismo que llevó al doctor Santoviño, lo invité a mi casa a comer, también he llevado unos grandes personajes allá del Partido Conservador que han estado en mi finca. No financiamos campañas políticas, exclusivamente nuestras financiaciones y nuestras inversiones se realizan especialmente en el campo social, en los problemas de la comunidad y los barrios populares en el departamento de Antioquia. Porque ese tratado de extradición violó la Constitución de Colombia y yo no tengo ninguna contemplación con los hombres que violan la Constitución de esta República. 30 de abril de 1984, es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Porque solo con una acción internacional concertada y solo si el uso de narcóticos es reducido en las naciones consumidoras, podremos ganar definitivamente esta guerra. Contravía. La policía descubrió un complejo de laboratorios de coca que poseía el cartel de Medellín en los Llanos Orientales, Tranquilandia. En la operación se decomisaron 13.8 toneladas de cocaína. Le ha asestado un golpe muy fuerte a la red de narcotraficantes y yo creo que el país entero lo tiene que celebrar. Había comenzado la más dura guerra entre las autoridades y el narcotráfico. Podríamos señalar dos grandes momentos en el contexto de las drogas que tiene que ver con la condición de Colombia como país procesador y exportador, en lo cual se involucraba Perú y Bolivia como suministradores de pasta básica,
Esto compaginaba con una estructura monopólica de carteles que tenían un poder inmenso para recorrer las fronteras y poder llegar a los sitios de producción de estos dos países, comprar la pasta básica y traerla de nuevo a Colombia a procesarla. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Con este nuevo cambio de Colombia como país productor, además de ser procesador y exportador, las áreas se sitúan y expanden en zonas de control de los grupos insurgentes inicialmente, sobre todo de la FARC, y se ubica en el sur del país, en un área que prácticamente tenía un poco más del 90% de las extensiones entonces existentes, y esto le da también una nueva connotación al fenómeno, ya que implicó una ganancia de poder de las guerrillas, un involucramiento mayor en cuanto a la primera etapa a través del gramaje, que permitió efectivamente un fortalecimiento de sus finanzas y por tanto de la organización como tal. Cada bolsa y cada bulto de la droga ya tenía su precio y destino al cual iba dirigida. Planos con rutas aéreas, éter para el procesamiento, armamento, aviones, 2 personas dadas de baja y 17 detenidos es el primer balance de este operativo contra las bandas de narcotraficantes. Nosotros hemos tenido tradicionalmente el conocimiento de que el narcotráfico es una de las fuentes de financiación de las FARC. Eso lo hemos comprobado en el Bichada, en diferentes áreas donde hemos trabajado en el mismo meta, y aquí creo que existe el mismo vínculo. Las FARC decidieron obtener recursos de una manera sistemática de la industria de drogas ilegales, sembrando así las semillas de la posterior expansión del conflicto armado. También surgió el paramilitarismo conectado al narcotráfico. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país. Y empresarios industriales, y nosotros no solo los hemos señalado a ellos, sino que es que han sido las mismas investigaciones del DAS y de los jueces de la República quienes han llegado a la conclusión de que esos personajes están detrás de los grupos paramilitares y de los sicarios. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Yo diría que el resultado de la guerra contra los grupos organizados de Cali y Medellín, y que terminó en la muerte de Pablo Escobar en el año 93, la captura de la cúpula de Cali en años 94-95, representa el hecho más importante en cuanto a la nueva situación, el nuevo contexto que se vive para Colombia. Este golpe es un paso crucial hacia el fin del narcotráfico y el narcoterrorismo en Colombia que tanto dolor han significado. Algunos analistas de Estados Unidos preveían un escenario post-Pablo en el cual ya no existirían organizaciones muy fuertes, centralizadas, estructuras con un gran poder de dominio en términos políticos, sino que se preveía un contexto en el cual iban a aparecer una gran cantidad de pequeños núcleos, pequeños grupos, pero la compensación sería que tendrían menos posibilidad de incidir sobre el Estado. Por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla. Pasaron a tener un poder ya no basado solamente en el hecho de ser exportadores de drogas, sino principalmente en el control de territorios, en el control de áreas estratégicas. Y en este sentido conquistaron un poder regional muy grande, muy alto, y hoy en día se configuran como una fuerza política contra lo que dijeron estos analistas,
que efectivamente logran incidir sobre muchos hechos políticos importantes del país. La guerra misma ha posibilitado unas mejores condiciones vía privatización y lavado de dólares para que ellos encuentren condiciones óptimas de rutas, instalación de laboratorios, mejores conexiones internacionales y además un poder dentro del país en virtud de la privatización de la guerra contra el insurgente. En los 90 las cosas cambiaron. La cooperación antidrogas entró en una fase de institucionalización acelerada, impulsada por varios factores. Las inercias burocráticas, tanto en Estados Unidos como en Colombia, se encargaron de alimentar el interés en la guerra contra las drogas. En Estados Unidos, los roles del Departamento de Estado a través del Bureau for International Narcotics and Law Enforcement y del Departamento de Defensa fueron fundamentales para mantener y agrandar la misión de Estados Unidos. Y en Colombia, las agencias receptoras de asistencia como la Policía Antinarcóticos desarrollaron una dependencia de los aportes de Estados Unidos. Cuando el presidente Pastrana planteó su Plan Colombia en su versión original, era un plan de desarrollo. Cuando ese programa se le presentó a los Estados Unidos, allá eso se transformó y se volvió un plan antinarcóticos. Posteriormente, el Plan Colombia experimenta una nueva transformación y se vuelve un plan contrainsurgente, en la medida en que se considera que la droga es la gasolina del conflicto, de la guerra. Esa realidad permitió el ocultamiento del objetivo real del Plan Colombia, pero después del 11 de septiembre del año 2001, cuando pues, Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo, ya no es necesario ese disfraz del Plan Colombia, y el Plan Colombia se presenta claramente como un plan antiinsurgente que tiene un componente significativo de lucha antidrogas, pero insisto, es ante todo un plan de lucha contra la insurgencia, en particular contra las FARC. Pero como la droga, como el narcotráfico, tiene una incidencia en los Estados Unidos, en la medida en que es el gran importador, entonces ellos definen que lo que sucede en Colombia es una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Al definirlo como un problema de seguridad nacional y no como un problema de salud pública, etc., entonces van introduciéndose cada vez más en Colombia, obligándola a que opte por una u otra política según ellos consideren que les conviene. Podemos compaginar esta nueva situación con los nuevos acontecimientos internacionales, el cambio del paradigma en materia de seguridad, la ruptura de la posguerra fría y el paso a una situación nueva en donde la lucha antiterrorista se sitúa como el punto de referencia para las acciones de Estados Unidos en materia de seguridad. Por encima. El fundamento de la política europea en el campo de las drogas es, como lo ha dicho Jean Estigna, de una política global que integre todos los rubros de la cooperación balanceada entre los diferentes dominios donde hay que combatir las drogas. Se puede decir entonces que la Unión Europea ha desarrollado un modelo alternativo a los modelos represivos dominantes que pasan por encima de los problemas de derechos humanos, de salud, etc. Hay un pedido del conjunto de los países en desarrollo para este tipo de alternativa. Uno constata que las políticas son muy distintas. Mientras los europeos hacen mucho énfasis en la reducción del consumo, mucho énfasis en el cuidado del adicto, verlo como un enfermo y no como un delincuente, hacen mucho énfasis en los problemas asociados con el lavado,
también obviamente con el delito, pues que es el trasiego, el contrabando, en fin. Y respecto a los países productores como Afganistán, en otro tiempo Turquía, Tailandia, en fin, y en América Latina, Colombia, Perú, Bolivia, lo ven como un problema no de países delincuentes, no de delitos, sino de países pobres y atrasados. Sí, el punto de partida europeo es el de una aproximación global, o sea, enfocar el problema de la lucha contra la droga desde un ámbito, un enfoque global. En ese sentido, el principio fundamental es el principio de la responsabilidad compartida y asumida. ¿Qué queremos decir por ello? Pues que el problema de la lucha contra la droga no es exclusivo de los países productores de sustancias ilícitas y tampoco es, digamos, una responsabilidad exclusiva de los países consumidores. En ese marco entendemos que la lucha contra la droga se tiene que enfocar tanto desde los países productores así como los países consumidores, y en ese sentido ambas partes se tienen que reunir para armonizar estrategias conjuntas para la lucha contra la droga. Los Estados Unidos lo ven más como un problema de delito, como un problema de que el consumidor es una persona débil, que lo ven como que el consumidor es una persona propensa a cometer delitos, asociados pues con el consumo. Le ponen muy poco énfasis al problema del daño, al problema de salud pública, aun cuando hay inversión sobre salud pública. Y respecto a los países productores, la línea prioritaria de los Estados Unidos es combatir la droga en los puntos de oferta. Y aquí han impuesto la erradicación forzosa, bien sea por la fumigación en Colombia o bien sea por la erradicación manual en Bolivia y Perú. Entonces son políticas muy distintas. La coca se está reduciendo en Colombia. Y si el año pasado las Naciones Unidas en su reporte marcaron unas 80.000 hectáreas, pensamos nosotros con mucho optimismo que este año, que al día de hoy ya se han fumigado 130.600 hectáreas, más las 25.700 de erradicación manual, estamos sobrepasando las 150.000 hectáreas y pensamos llegar cerca de las 180.000. Es un optimismo claro que tenemos los colombianos para que ojalá esa reducción del año 2005 sea mayor a ese porcentaje que les estoy enunciando. Yo creo que la política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Colombia no ha demostrado que sea ni eficiente ni eficaz. Uno lo puede decir revisando, en primer lugar, las cifras. Las cifras que existen sobre las fumigaciones y su impacto, ¿sí?, son bastante difíciles, y sobre el número de hectáreas que se disminuyen para comparar. Uno ve que se señala que en la ejecución del Plan Colombia se logró la meta de reducir el 50% de hectáreas, pasamos de 160.000 a 80.000 hectáreas. Pero cuando uno revisa otras fuentes de información, incluso el mismo ministro de Defensa actual, se reconoce que ha habido equivocaciones en esas cifras. En Nariño, por ejemplo, se hablaba que existían 14.000 hectáreas en el informe de Naciones Unidas, que es la fuente oficial, y el ministro confesó que encontraron 60.000 hectáreas. Pero en segundo lugar, uno mira el tema de las fumigaciones y ve una serie de impactos en la salud y en el medio ambiente que no corresponden al supuesto éxito en la disminución de hectáreas. Y tampoco hay una razonabilidad en la elección de los sitios donde se fumigan. Lo lógico correspondería en que aquellos departamentos que tienen un mayor número de hectáreas debería adelantarse el programa de erradicación y no así frente a los que tienen menos. El año pasado, por ejemplo, se fumigó Caldas, que tenía menos de 60 hectáreas, pero no se asperjó Córdoba, donde superaban las 800 hectáreas, o Boyacá, donde superaban las 500 y pico de hectáreas. Entonces, ¿cuál es la lógica y cuál es la racionalidad de esas fumigaciones? Lo que sí se observa es que departamentos donde se ejecuta el Plan Patriota, básicamente Caquetá, Meta, son departamentos donde se aplica con mayor rigurosidad las fumigaciones. Recibo estas instalaciones, señor embajador, señor Walters, que sin lugar a dudas
van a permitir que la policía siga con mucho tesón empeñada en esa lucha que conjuntamente con ustedes estamos librando para acabar definitivamente el narcotráfico en Colombia. Bien sabemos que la actual política vigente en relación con las drogas es una política prohibicionista que busca prevenir su consumo, pero esa búsqueda de la prevención del consumo se trata de lograr a través de la eliminación de toda la producción y del comercio. En esa medida la política afecta principalmente, la mayoría de sus costos recaen sobre los países productores y comercializadores. Y como sabemos, pues Colombia es uno de los 3 o 4 países más importantes dedicados a la producción y comercialización de drogas, y por eso mismo buena parte de sus costos recaen en nuestro país. Los más de 130.000 hectáreas de fumigación van a continuar permanentemente y vamos a aumentar de manera dramática la erradicación manual. Que aquí la persecución del narcotráfico no es cualquier cosa, es un tema de seguridad nacional. La directora de un instituto privado de investigaciones de los Estados Unidos, Matea Falco, desmintió al director de la Oficina Nacional de Control de Drogas, John Walters, quien afirmó hoy que la venta de cocaína en las calles estadounidenses disminuyó gracias al programa de fumigación que financia Estados Unidos. Las críticas a las afirmaciones del director de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, John Walters, fueron hechas después de que el funcionario sostuvo que la venta de drogas en las calles estadounidenses se ha reducido en razón a la política antidrogas de ese país. Walter dijo hoy en la entrega de un hangar financiado por Estados Unidos que tanto la producción como la calidad de la cocaína colombiana ha bajado. Los estimados de la producción muestran que hay un corte, una ruptura, a finales de los 90 y principios del siglo XXI. Conocida la afirmación, la directora de un instituto privado de investigación, Matea Falco, instó a Walters y al gobierno que demuestre con cifras la reducción de la venta de drogas y la producción en Colombia. La fumigación aérea con químicos está golpeando el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Estamos golpeando a los campesinos y a los colonos y a algunos miembros de los grupos indígenas y afrocolombianos que se ven obligados a la siembra de este tipo de productos, de la coca y de la amapola. Pero no estamos golpeando exactamente los eslabones de la cadena donde se amerita y se puede causar un impacto mayor sin violar la Constitución, sin violar los derechos de las comunidades y de los campesinos y colonos. Yo digo, ¿por qué no fortalecemos todo el tema de incautación de la droga? ¿Por qué no seguimos? Y además ahí hay una cosa que es bien interesante ver, cómo este año han aumentado las hectáreas, las toneladas que se han incautado. Habría que ver con las cifras que estábamos hablando antes cómo corresponde. ¿Y por qué no fortalecemos el tema de golpearles donde les tiene que doler? En su bolsillo. Contravía. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? Hoy tienes todo lo que necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate. ETV. La verdad sea dicha. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Pocas veces un medio de difusión masiva le ha dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a la comprensión pedagógica de uno de los fenómenos que más influirá en el futuro inmediato del país. No solo es una serie valiosa porque el tema sea importante para la coyuntura política actual, sino que el equipo investigador logró producirla sin transmitir ningún sesgo ideológico. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío, aquí, en medio de estas montañas. Pichiquí, Santa Fe de Realito, Tierra Adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado, la otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío, en la comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare, Cali, península de La Guajira, con el atrato, un buen trato. Desde Barcelona, desde París, Francia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos.
Contravía. Las políticas antidrogas producen más daño que el consumo. Producen criminalidad, producen delincuencia, producen encarcelamientos, engordan los ejércitos, ocupan a los policías, crean burocracias de represión. Algunos autores sostienen que en el caso de América Latina, en el caso de los países productores, fomenta la corrupción, fomenta el fraude a través del lavado, es decir, tiene unos efectos profundamente negativos. Las políticas antidroga, más graves que el consumo. Creo que hay tres grandes ámbitos muy generales de la estrategia de la Comisión Europea en la lucha contra la droga. La primera y fundamental es lo que se denomina el desarrollo alternativo. Desarrollo alternativo que tiene en cuenta o contempla toda una serie de acciones, toda una serie de intervenciones que podría facilitarle al campesino salirse de lo que es la producción de sustancias ilícitas, reforzando otro tipo de actividades o el cultivo de otros productos para los cuales existiría un mercado con la intención de desviar esa producción hacia lo que serían productos lícitos. Al mismo tiempo, también la estrategia de la Comisión Europea consiste en reducir tanto la demanda como el consumo en los países de gran consumo. Y por último entendemos que todos estos dos puntos tienen que venir acompañado por toda una serie de acciones que están enfocadas a la obstrucción de lo que es el narcotráfico o el tráfico de sustancias ilícitas. Se requiere una intercomunicación con otras capitales, Brasil, por ejemplo, Caracas, el Cono Sur, y poner el tema desde una perspectiva latinoamericana. Y en ese cruce de experiencias, en esa serie de racionalizaciones, poder saber qué es lo común, qué es lo que hay que defender de lo nuestro. Y en ese sentido sí se podría hablar de una plataforma de América Latina en relación con drogas, evitando que estas pasen completamente a verse desde una perspectiva de seguridad militarizada. Otra conclusión es que hay que debatir más. Y hay que sacar el debate de esa especie de estigma y de embrujamiento en que está, que si usted habla de insinúa algo, entonces inmediatamente usted es un narcotraficante, y usted es un bandido, y usted es un adicto. Se ha satanizado mucho, se la ha demonizado mucho el debate y se trata de abrirlo.